Un problema que tenemos con los pacientes de Parkinson es la fatiga crónica. Es un problemón que se confunde mucho con depresión y se batalla mucho para que los psiquiatras nos entiendan en relación al uso de antidepresivos, específicamente el paciente con Parkinson. Y la amantadina es una maravilla, no nada más para disquinesias o prevención, sino para ayudar en el síndrome de fatiga crónica. Bueno, a continuación tenemos al doctor José Arnoldo Magaña, eminente neurólogo y especialista en trastornos del movimiento, que viene de la ciudad de Guadalajara, que nos va a exponer el día de hoy uno de los más importantes temas y lo más frecuente que podemos ver en trastornos del movimiento, que son los temblores. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches. Bueno, hablar de temblor no es hablar de Parkinson, porque todo el mundo ve a un paciente con temblor y automáticamente, algunos médicos, no todos, hacen el diagnóstico primario de enfermedad de Parkinson sin valorar algunos detalles clínicos. Esto tiene su historia desde la antigüedad, hace ya casi 3000 años. Se describía un sistema médico donde se escribía en la India una situación que se llamaba campa, y ese campa se traducía como temblor, y el campavata es un desequilibrio ocasionado por temblor. Ya está descrito en la antigüedad esto. En los papiros egipcios también, Edwin Smith del Reino Unido también lo reporta, y hay papiros que hablan específicamente del efecto tremorígeno en muchos pacientes. Y en la Grecia antigua también, hablando de otras partes de Europa, los aforismos hipocráticos hacen referencia al temblor también como tipo de fiebre o una fiebre asociada al temblor y delirio asociado, obviamente pensando en algunas patologías relacionadas al tipo de temblor. ¿Cómo evaluar el temblor? Vamos a ir parte por parte. Hay clasificaciones nuevas, hay clasificaciones anteriores, pero lo primero que tenemos que, cuando vemos un paciente, es: hay un temblor que es en reposo, que es el prototipo de aquel paciente con enfermedad de Parkinson, pero no necesariamente. Está el temblor de acción, que es el que vemos clásicamente en aquellos pacientes con tremor esencial, el temblor de tipo postura y el cinético, ¿sí? Como lo dice, cuando hay un temblor en reposo, siempre se manifiesta cuando la persona está sentada y está las manos. El típico temblor de cuentamonedas, clásico del paciente con enfermedad de Parkinson. El temblor de acción, que está dado en cualquier situación donde haya un efecto de acción, por ejemplo, un músico al tocar un violín, al tocar situación, al correr, cualquier situación, al escribir, hay un temblor asociado directamente, sin pensar que es una distonía, porque hay situaciones muy similares y complejas que vamos a comentar. Y el temblor de postura, que es un temblor de acción también, y que tiene varias connotaciones que vamos a comentar. Y el cinético, que ocurre definitivamente cuando hay una acción específica. Bueno, este es un término que está en discusión, en aprobación, pero actualmente en la gran mayoría de nuestros pacientes con temblor que valoramos en la consulta, en la práctica clínica, y que están etiquetados como un temblor esencial, nos hemos dado cuenta que vienen asociados con síntomas benignos, entre comillas, una distonía leve, alguna situación asociada de rigidez o bradicinesia, y son aquellos pacientes que, en lugar de ser etiquetados como un temblor esencial, están siendo etiquetados actualmente como temblor esencial plus. Es aquel paciente donde va acompañando su temblor con alguna manifestación muy leve, y creo que es actualmente cerca del 70% de nuestros pacientes con temblor, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que para hacer el diagnóstico de temblor esencial, ocupamos por menos 3 años de evolución para poder ser un criterio correcto, ¿sí? Y un temblor esencial sin ninguna otra patología, sin ningún otro fármaco que lo esté causando, o sea, un temblor puro de más de 3 años para poder etiquetar con un diagnóstico de tremor esencial. Existen los temblores de acción, que son aislados, el normal, que es el fisiológico aumentado por alguna situación,
tiene una muy baja amplitud en su movimiento de los agonistas, pero cuando esta persona realiza una actividad física, la frecuencia y la amplitud pueden incrementarse. Y está el temblor isométrico. Aquellas personas que vamos al tianguis y vamos cargando la despensa, después de ahí tenemos un temblor esencial por el peso que llevamos marcando, ¿no? Bueno, los temblores focales, el temblor focal comúnmente acompañando a lo que es el temblor esencial, el temblor cefálico, y casi siempre acompañado con una distonía cervical, que es la más frecuente de todas las distonías, y el temblor mioclónico o palatino también, que es ocasionado por el chasquido y la contracción de músculos agonistas del velo del paladar, habitualmente visto o como patología o como una respuesta secundaria a una patología de tallo cerebral, una hemorragia, un aneurisma, X situaciones. El temblor ortostático, que es parte de los temblores de acción, el primario, cuando el paciente se para, no es un temblor que podamos ver, pero el paciente sí lo siente, lo percibe. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En muchas ocasiones es un temblor rápido, de baja amplitud, 13, 15 Hz aproximadamente, y se van a preguntar, ¿y cómo medimos los Hz? Pues solamente hay dos formas, la acelerometría o una electromiografía de placa, es la única manera, pero clínicamente no lo podemos hacer. Cuando en estos pacientes dicen, siento el temblor en mis piernas como que está moviéndose, escuchamos con el estetoscopio en la pierna y escuchamos como el ruido de un helicóptero. Así se escucha en nuestros pacientes con el temblor ortostático primario. El plus, que viene acompañado con otras situaciones, como habíamos comentado, como una ataxia, como una distonía, un parkinsonismo, y el pseudo, que es de baja frecuencia. Bien, temblores clásicos. Estoy empezando con los temblores clásicos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. El temblor de Holmes y la miorritmia. El de Holmes son temblores asociados a problemas orgánicos. Este está en el eje 2. Ahorita vamos a hablar de los ejes de diagnóstico, ¿sí? Bien, si hablamos de la clasificación clínica, desde antaño, vean, 1853, Romberg describe las etiologías más comunes del tremor, ocasionado por fiebre, por la ingesta de mercurio, por alcohol, por senilidad, y describe también pacientes con parálisis agitante, enfermedad de Parkinson, así se llamaba antiguamente. En 1911, Oppenheim describe la fenomenología del temblor en reposo, durante el movimiento, y describe técnicas de evaluación de los temblores, cómo se evalúa un temblor de reposo, cómo se evalúa en acción. El doctor Fan, 1972, lo clasifica en relación a la actividad, al estímulo, a la fisiología y a la patología. Ya está abarcando las áreas clínicas y las áreas patológicas. Y finalmente, la Sociedad de Trastorno de Movimiento, la primera clasificación que tiene es en 1988, donde el temblor ya se establecen criterios clínicos para definir qué es el temblor esencial. La última clasificación, 2018, donde ya se vierten dos ejes, el eje primario o primer eje, donde se involucra clínica, localización, frecuencias, y el eje 2 es las patologías que pueden ocasionar o que son las causales del temblor. Si hablamos de los síndromes clínicos, y aquí la situación, ¿qué es el temblor? ¿Es un signo? ¿Es un síntoma? ¿Es un signo clínico? ¿Es un síndrome? Todo depende cómo lo estemos evaluando. Por eso las clasificaciones, para normar criterio y poder hacer un diagnóstico preciso y ver la evolución de los pacientes. Se describe que el temblor en reposo es clásico de la enfermedad de Parkinson, pero si tenemos un paciente crónico, con un temblor crónico, el paciente con un temblor esencial crónico tiembla también en reposo. Entonces, no es exclusivo el temblor de reposo de la enfermedad de Parkinson, también el temblor esencial en estadios crónicos es presente, ¿sí? Entonces, por definición, es un síndrome que se define como un temblor aislado, que se manifiesta como un temblor de acción, en extremidades superiores en forma bilateral, por lo menos 3 años de evolución, y descartamos toda patología que sea la causante de. Y en este eje se incluye la evaluación, la historia clínica,
detallada la localización del temblor, las condiciones que la activan, la frecuencia y signos neurológicos acompañantes. Los patrones puede ser el postural, cinético o isométrico, y cuando se asocia con signos como ataxia, como un trastorno cerebeloso, como distonía, estamos hablando de un temblor esencial plus. Y la controversia que está en debate de hay quien no acepta que existe el temblor esencial plus. Bueno, sí, yo creo que sí lo vemos y siempre lo vemos asociado con un tipo de temblor, con una mano estriatal o una leve distonía, pero siempre esos pacientes son pacientes con un temblor esencial plus. Ok. ¿Qué es el temblor esencial? ¿Una enfermedad o un síndrome? El temblor viene como tal, es una causa, como tal va asociado a situaciones, por ejemplo, los parkinsonismos, va asociado a problemas como Parkinson, pero puede también estar solo, no necesariamente estar acompañando otras patologías. Y esta es una lámina donde nos muestra el temblor en reposo, las variantes que existen de este temblor. Perdón, aquí está. Donde vemos el temblor aislado, el temblor asociado con un déficit dopaminérgico. ¿Y cómo vamos a ver este déficit dopaminérgico? ¿Cómo lo identificamos donde hay una deficiencia dopaminérgica? Un clásico síndrome de temblor reemergente es este. ¿Y cómo se evalúa? Ustedes tienen un paciente en reposo de enfermedad de Parkinson. Si hay temblorcito, se pide que haga postura y aproximadamente 8 o 9 segundos empieza el temblor. Es un temblor de reemergencia. Y eso lo que nos dice es un déficit dopaminérgico. Los temblores de acción, que son posturales, de movimiento o isométricos, con estas variantes, ¿sí? Bien, ¿me podrían pasar el primer video, por favor? Creo que está aquí, por ahí. Quiero que vean este temblor. El temblor esencial viene acompañado comúnmente con un temblor cefálico. Sí, sí, no, no. Y a veces viene con las dos variantes. Sí, sí, no, no combinado, ¿sí? Y es clásico verlo en nuestros pacientes. Hay una situación por la cual a veces no en todos los lugares podemos tener los videos de nuestros pacientes. Por situaciones legales, los pacientes a veces no aceptan. Y en ciertas ciudades no siempre es posible. Yo tengo muchos videos, pero no los puedo publicar. Hay algunas ciudades, por ejemplo, el doctor Guillermo publica muchísimos videos que sus pacientes los graban, se dejan grabar, pero no en todos lados no lo permiten. Entonces, me tomé la libertad de bajarlos de internet. Obviamente, ya están publicados, no hay ningún problema legal. Ese es un tremor cefálico, sí, 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 y es una variante de un temblor esencial. ¿Me puedes dar, por favor, aquí? Cuando hacemos la prueba punto, dedo, nariz, y las metrías, que es una medida que nosotros decimos, bueno, es hipométrico, es hipermétrico. ¿Cómo diferenciamos si ese tremor de intención es cerebeloso o es de tipo o deficiencia dopaminérgica? La metría, clínicamente, la madre de la medicina es la clínica. Entonces, si evaluamos un paciente con una dismetría, tenemos que pensar, ¿está hipométrico o está hipermétrico? Habitualmente el paciente con hipermetría es un paciente con trastorno cerebeloso, es un temblor de tipo cerebeloso. Y cuando el paciente no alcanza a llegar, estamos hablando de una hipometría, estamos hablando de un paciente con deficiencia dopaminérgica. Esa es la relación de la clínica en esta situación, ¿sí? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, acá la paso.
En el trémor, como en muchas patologías funcionales, tenemos mucha patología funcional a nivel neurológico. El trémor no se escapa a ello. Entonces, hay muchos pacientes que en la consulta vemos y estudian también los movimientos que los hacen idénticos. Pero siempre hay fenómenos que podemos tomar en cuenta para distraerlos y pierden esa sincronía que tienen con el movimiento, y eso nos permite evaluar a estos pacientes y decir, es un trastorno funcional. Y el manejo, cuando es psiquiátrico, híjole, qué difíciles son estos pacientes, pero tenemos que afrontarlos, definitivamente. Me pasa la siguiente, por favor. Vean esta paciente. Es un trémor funcional. ¿Se acuerdan del video que vimos del trémor cefálico? Sí, sí. Trata de simularlo, pero no es ahí. Y en una maniobra que hacemos de distractibilidad, ¡pum!, se pierden el toque y quieren volver a empezar. ¿Sí? Son movimientos abigarrados, diferentes totalmente de la clínica de un trémor cefálico, ¿no? Ok. Ese lo van a identificar fácilmente. ¿Te puedo preguntar, Félix? Félix, ¿te puedo preguntar eso? Este tipo de temblor es un temblor de alta amplitud. ¿Sí? Vean los movimientos muy grandes, cuando el trémor no es tanto, son alta amplitud. Y son debido a lesiones secundarias, están en el eje 2, habitualmente por hemorragias. Es un temblor que le han llamado rubral también, o temblor mesencefálico, es el temblor de Holmes. Esa es la característica, son movimientos, cuando se ven no se olvidan. ¿Me puede dar otra vez, por favor? Sí. Cuando se ven no se olvidan. Y hay que diferenciarlo de que no tiene nada que ver con el balismo, sobre todo porque tenemos el antecedente de la tomografía con una hemorragia, habitualmente con un daño en diencéfalo o un daño a nivel de tallo cerebral, y esa es la secuela. Y otra situación no se presenta inmediatamente después del evento vascular. Habitualmente meses o semanas se presentan ese tipo de cuadros. No es lo común. A la siguiente. Este es el temblor ortostático, que a veces se perciben, no siempre. Pero el paciente lo percibe, y aquí en estos pacientes, como si ponemos el estetoscopio, escuchamos el ¿sí? Baja amplitud, pero frecuencias rápidas entre 15 y 17 Hz aproximadamente, ¿sí? Ok. Este es otro que también lo van a ver mucho en la clínica. No necesariamente lo vemos en eso, pero ahorita véanlo. Lo describen como un temblor en aleteo. Hay quien lo describe como asterisis también. Así es, asterisis. No necesariamente se ve siempre en pacientes con enfermedades hepáticas. Hay otras patologías también. Entonces, no es sinónimo de encefalopatía hepática. Puede estar en muchas patologías. De ahí la investigación clínica que tenemos que hacer siempre en todo paciente con temblor. La siguiente de acá, por favor. Vean el tipo de temblor y me dicen, por favor. Medio raro, ¿verdad? Pierna cruzada. Por ansiedad, exactamente. Es un trastorno funcional también. Es un temblor funcional. Sí, cambian frecuencia, cambian la amplitud, o sea, se cansa y lo cambian al otro brazo. En todos los trastornos funcionales, cuando se aplicaban las famosas inyecciones de agua biodestilada, que es un crimen obviamente, a las alemanas famosas, lo que se ha visto en estos pacientes, siempre hay una lesión, sea el trastorno funcional que sea, siempre hay una lesión. El detalle es encontrarla, pero siempre la hay. Sin embargo,
Son pacientes que han desfilado con todos los médicos por una u otra razón. Y sí, aunque el manejo sea psiquiátrico, pero siempre hay una lesión de fondo, pequeña, pero la hay siempre. Ok, bueno. ¿Qué hacemos en la práctica cuando ponemos a escribir al paciente, ¿no? Hay una espiral de Arquímedes que lo podemos hacer una hoja impresa, o podemos decirle al paciente, haga así, el espiral de Arquímedes. Y usted se va a dar cuenta de la escritura cómo es, ponga su nombre, la fecha, me va a hacer con la mano derecha sin apoyar el codo, en forma así, lo estamos haciendo de esta manera, y luego lo hacemos con la mano izquierda, y usted se va a dar cuenta que el trémor esencial es simétrico, ¿sí? Si lo hacen en un paciente con enfermedad de Parkinson, casi siempre es asimétrico, ven mayor trémor en un lado que en el otro lado, ¿sí? Otra forma, aparte de la espiral de Arquímedes, es trazar una línea recta y hacer que el paciente con una línea recta, la mano izquierda también, y eso nos permite darnos cuenta en la forma basal para evaluar el tratamiento que vamos a otorgar, y al mes siguiente evaluar con otra espiral de Arquímedes y evaluar el resultado del manejo, ¿sí? Ese es un paciente, sí, de mi consulta. Quiero que le vean. Me pones aquí el primero en la espiral. Primero la primera, no, ahí. Vean el trémor. Y esa no es mi paciente, pero tengo una paciente que la esposa se rió de él. Está risa y risa la viejita. La siguiente, por favor, acá. Vean. Él decía que no, es un trémor cefálico. No, ¿sí? Y él sí quiso grabarse. Véanlo. Hay trémor focal, si se pueden dar cuenta también. En la barbilla, el músculo geniogloso, lo ponen por favor. Que también va acompañado a veces como un trémor focal, que habitualmente es hereditario, es genético, ¿sí? No es una disquinesia, es un trémor focal del músculo geniogloso. La siguiente, por favor. Bueno, y nos preguntamos por qué se forma el trémor, por qué, o sea, cómo se hace, o sea, por qué el paciente tiene trémor. Es como preguntar por qué el paciente tiene Parkinson, ¿no? Son preguntas que a veces nos hacemos. Yo me hago esta pregunta habitualmente cuando veo un paciente con demencia, pero básicamente me la hago por la gran impotencia que tengo al saber que no hay nada, que le voy a ayudar a mejorar calidad de vida, pero que no hay nada. Inclusive en los pacientes con esclerosis múltiples sistemas es peor todavía la impotencia que siente uno. Pero bueno, a nivel cortical, a nivel frontal sobre todo está la región premotora. Ahí surge un estímulo motor y existen áreas corticales que están interconectadas y generan un marcapaso de actividad para movimiento. Habitualmente esto genera un ritmo que hace efectos asociados con una red motora específica que no tiene nada que ver con otras funciones, por ejemplo, cálculo, abstracción, nada. Es específicamente red motora específica para el movimiento. Uno la genera y otro la distribuye, ¿sí? Y eso a nivel cortical, asociado con muchas otras entidades. Por ejemplo, cerebelo interviene mucho en la regulación del movimiento fino, pero recibe todo el estímulo y lo regula. El circuito olivo-cerebeloso, que está compuesto con la oliva inferior, las células de Purkinje y los núcleos cerebelosos, es el sistema frecuentemente más afectado y el principal centro de anormalidad o generador del estímulo del trémor. El triángulo de Mollaret, que es otro, esos dos sistemas, el circuito olivo-cerebeloso y el Mollaret, son los culpables de que esto esté funcionando. Pero si me preguntan por qué, no hay descripción. Sabemos que son los circuitos afectados y hay pruebas genéticas. De hecho, hay pruebas y se han revisado bastantes genes, porque si es que es de familia se va asociando. No hay relación, no hay positividad en los genes que se han descubierto
Sin embargo, estamos viendo en familias, pero no se ha descubierto el gen como tal. Y finalmente la retroalimentación que se da a la corteza sensorial, a la corteza premotora y ganglios basales para generar un sistema continuo de tremor, ¿sí? Y asociado por situaciones corticales. Habitualmente, ansiedad incrementa mucho esto, bastante. Y lo que les comentaba de las redes, que a final de cuentas, pues sabemos que la oliva es la generadora principal. Las células de Purkinje, los núcleos cerebelosos y los tálamos, todos son relays para ese tipo de problemas, ¿sí? Ganglios basales, circuitos corticales. Y bueno, ¿por qué regreso al inicio? Porque esto tiene que quedar bien claro en la generación del temblor. ¿Por qué es el temblor y cómo vamos a encontrarlo? La historia clínica es básica, es una historia clínica detallada desde el tiempo de evolución, los factores agregados, la frecuencia, los signos neurológicos agregados. Si buscamos ya ver si hay algo agregado, ¿sí? La resonancia nos puede decir si hay una patología secundaria para poderla catalogar como en el eje 2. Y en la electromiografía solamente nos sirve la electromiografía de placa para etiquetar los hertz y qué tipo de temblor es. ¿Ok? Bueno, no sé si tenga aquí, ¿le puedes dar? Creo que sí tiene, no es fotografía, ¿eh? Bueno, son algunos ejemplos del tremor parkinsoniano. Vean que es un tremor fino, porque es diferente los hertz. En el tremor esencial, las mediciones, y en un temblor funcional. No tiene ni la más mínima congruencia con un temblor, ¿sí? Pero cuando hagan ustedes el espiral del Kirchner se van a dar cuenta que esos pacientes están fingiendo totalmente, ¿no? Híjole, tratamiento. Lo que está y funciona es dos cosas: propranolol y primidona. Pero ¿qué creen? La gran mayoría de nuestros pacientes con tremor esencial son personas de la tercera edad, los cuales damos propranolol y le hacemos un bloqueo AB completo. Les damos primidona y les propiciamos caídas y fracturas. Entonces, pero son los dos mejores fármacos que tenemos para el manejo del tremor. No son los únicos, ¿sí? Cuando no tenemos otra opción, podemos usar gabapentina, y el topiramato es un fármaco que habitualmente utilizamos en aquellos pacientes refractarios. Las dosis muy variables, es dosis dependiente, pero este medicamento, igual que la amantadina, son de los fármacos que usamos para el temblor refractario, ¿sí? Y otros medicamentos, la toxina, algún antidepresivo nos pueden ayudar mucho. Pero aquí tenemos que evaluar muy bien el paciente. En el esencial, que no depende de ninguna patología, estos fármacos. En el paciente, en el eje 2, que su tremor es por hipertiroidismo, por ejemplo, o por una situación, un temblor de Holmes, o por alguna situación patológica específica, por ejemplo, una atrofia múltiple de sistemas, alguna cosa, ya el manejo cambia dependiente de la patología que se tenga que tratar. La estimulación cerebral profunda es otra de las situaciones disponibles hoy en día para tratar este tipo de eventos. Antes de que yo siga un poquito más, el pramipexol también se ha utilizado. De hecho, mi protocolo, cuando hice un poquito de trastorno de movimiento, fue el uso de pramipexol en pacientes, y los dos son variables. El manejo es muy similar a la enfermedad de Parkinson y la respuesta es buena con pramipexol también. La estimulación cerebral profunda del DBS se puede, núcleo ventral intermedio del tálamo, núcleo subtalámico, son los lugares sugeridos para manejar el tremor, o la talamotomía, que son las bandas dianas para poder aplicar esta situación. Y bueno, en el manejo tenemos que tener un diagnóstico preciso. Es importante lo que habíamos comentado del eje 1, el tratamiento correcto en relación al diagnóstico correcto, terapias alternativas, tratamiento quirúrgico. Eso es lo que disponemos hoy en día para el manejo del tremor esencial. Y tenemos que tomar en cuenta que el paciente tiene que tener
una buena alimentación, que pueda ser autosuficiente en las funciones de la vida diaria. Hay que tomar en cuenta que también tiene alteraciones sociales que le genera el tremor, incapacidad, ansiedad, aislamiento social, que puede afectar en el empleo y también en la autoestima del paciente. Hay grupos de apoyo para tratar ese tipo de situaciones, hay recursos educativos, hay genética, se está avanzando sobre el estudio, el diagnóstico, hay fármacos nuevos. Los estudios de neuroimagen son con la finalidad de apoyarnos para hacer un diagnóstico correcto y tratar de hacer un diagnóstico temprano y un manejo personalizado. Es importantísimo esos dos factores, ¿sí? Bueno, esto creo que es al final de cuentas lo tenemos que hacer en todos nuestros pacientes, con los familiares. Y la conclusión, bueno, es un temblor, es un síndrome clínico complejo que requiere un enfoque multidisciplinario para brindarle a nuestros pacientes la mejor calidad de vida, ¿sí? Estas son las referencias, si alguien las quiere tomar, ahí pueden encontrar la información que les estoy vertiendo aquí. Muchas gracias. Es dosis dependiente, habitualmente iniciamos con 20 miligramos cada 8 horas, pero esa demanda. Entonces, cuando utilizamos este medicamento, los pacientes no toleran más de 80 miligramos promedio. Es una de las razones o la justificación para usar otros fármacos, como la primidona. Pero habitualmente, si yo veo un paciente que tiene frecuencias de 50, con el uso de propranolol, yo cambio de fármaco habitualmente. No sé si, esa es la experiencia que yo he tenido en estos años con el uso de Inderalici, que es el propranolol. Sí. No los protocolos que se han realizado se han hecho con atenolol y con propranolol básicamente. En realidad no tengo una respuesta yo para usted en ese aspecto, porque esos dos medicamentos son los que se han estudiado nada más. Se comenta el sotalol también como otro fármaco, otro beta bloqueador, pero los cardioselectivos con el bisoprolol, por ejemplo, no tiene eficacia. ¿Perdón? Los receptores del propranolol es abierto a los betabloqueadores y los demás son cardioselectivos. Así es. O sea, los betabloqueadores cardioselectivos tienen más sobre beta 1, beta 2. Sí. Entonces, realmente si utilizamos no cardioselectivos, no todos los cardioselectivos sirven para el temblor esencial. Es correcto. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿No han descubierto alguno que exista? No, yo en realidad no sé la respuesta, doctor. No sé si alguien yo no la sé. De hecho, en todos los estudios que hay, no hay una respuesta el por qué de un beta bloqueador funciona en el tremor esencial. Sí, doctor. ¿Perdón? No, yo tampoco tengo respuesta, pero sí un comentario. Como es un temblor mediado por adrenérgicos, como por ejemplo en ansiedad, se supone que los bloqueadores beta tienen ese impacto de mejoría. Y la otra es que antes se usaba para una prueba, se sigue usando, pero no tanto para la prueba, es que si tomaban tantito alcohol y había mejoría, era un buen indicador que van a responder a propranolol. ¿Sigue vigente? Correcto, sí. Pues al ratito. Sí, es cierto. Y sin embargo, esa prueba de alcohol no está
totalmente aceptada la nueva clasificación. Sin embargo, funciona y lo hemos usado. Donde sí los beta bloqueadores está bien demostrado y el por qué es en el temblor ocasionado por hipertiroidismo. Ahí el propranolol sí tiene sobre las catecolaminas un efecto directo, pero en el temblor esencial como tal no hay una respuesta. Hasta el momento que yo conozca, no sé. Yo aquí hablando de mi edad siempre, hace, no sé, pero sí ya como 2 décadas o un poco más, a propósito de estar haciendo una evaluación del propranolol y las indicaciones neurológicas, incluyendo como profiláctico en migraña, pues ahí mis estudiantes nos pusimos a trabajar y bueno, las propuestas son, ¿sí? Lo de los receptores adrenérgicos, el bloqueo de los receptores adrenérgicos. Y una de las propuestas que hizo este grupo, prácticamente el grupo de Nueva York, es que entre menos específico fuera, entre menos tuviera esas acciones que ustedes sí buscan, mejor podría funcionar para el temblor. Y es, como les dijeron, solo una hipótesis. También lo que se demostró es que el propranolol tiene un efecto de estabilización de la membrana celular presináptica y es otro de los posibles mecanismos del medicamento en las indicaciones neurológicas, que hasta donde yo sé son esas 2, pero hasta ahí, doctor. O sea, lo que sí es cierto es que de todos los beta bloqueadores, el que mejor funciona es el propranolol. Y sí, no tiene, es un beta bloqueador bastante inespecífico, según entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Doctorazo, yo nomás quiero recordarte que siempre ese temblor lo tenemos que asociar, independientemente de lo que viviste, porque si hay un temblor fino, y hay nistagmus, y uno en lenguaje escandinavo, partimos para un diagnóstico, ¿verdad? ¿Listo? Agradecer mucho su participación, doctor, y todavía nos queda otra pendiente mañana. Pero yo...